Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este segundo intento de tercera conferencia técnica. La semana pasada tuve un imperfecto técnico, así que ya le mandamos las disculpas respectivas a sus mails, así que no fue algo premeditado, fue una situación técnica que no pudimos salvar. Así que mil disculpas a la gente que esperó la conferencia la semana pasada. El día de hoy vamos a realizar la conferencia Introducción a la Estadística Bayesiana en JASP, por el candidato doctor Mauricio Barriento, candidato doctor en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo. Personalmente, como director del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, estoy muy contento de impulsar esta idea de conferencias técnicas donde puedan estudiantes de distintas áreas relacionadas con la investigación en ciencia humana poder conocer algunas técnicas, algunos avances metodológicos que se desarrollan y que se impulsan desde el laboratorio y que lo pueden implementar en sus temas de investigación en particular. Así que, sin más, los dejo con Mauricio Barriento. Mauricio expondrá en torno a una media hora, 40 minutos, y luego tendremos una sesión de preguntas, que también les recuerdo que ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, y Mauricio después les puede leer y dar respuesta a aquello. Va a quedar grabado esto, así que en el caso que usted quiera volver a revisar alguna idea, va a estar en el sitio web de la Facultad de Psicología y Universidad del Desarrollo para que usted pueda revisar nuevamente la conferencia. Así que muchas gracias por asistir y Mauricio, te dejo con la palabra. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Estoy viendo y la verdad somos pocos, así que yo creo que la sesión de preguntas también las podemos hacer durante la marcha. No me molesta si aparecen preguntas, voy a intentar contestarlas. Si las hacen en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, voy a intentar contestarlas conforme vayan apareciendo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como ya la presentaron, esta es una charla enfocada a la estadística bayesiana, particularmente en el programa JASP, que es un programa gratuito de análisis estadístico, basado en R, que ya se trató en la conferencia del mes pasado. Los objetivos de esta charla, de esta conferencia, son principalmente dos. Por una parte, creo que es importante comprender las bases de la estadística bayesiana, y por otra parte, lo que también es importante es aprender a realizar pruebas de hipótesis e interpretar las pruebas de hipótesis utilizando estadística bayesiana, como ya dije, en el programa JASP. Entonces, para partir con este primer objetivo de una introducción al pensamiento bayesiano, ahí está la imagen de Thomas Bayes, quien por allá por el siglo XVIII fue quien formuló la regla de Bayes, el teorema de Bayes, que vamos a ver más adelante. Pero para partir, me gustaría empezar con una pregunta, un caso, que es un muy buen ejemplo, a mi parecer, para partir con la estadística bayesiana. Lo voy a leer. Dice que existe una prueba para identificar tuberculosis. Esta prueba siempre detecta a alguien con la enfermedad, pero muestra falsos positivos en el 1% de los casos. ¿Ya? El 1% de las personas que no tienen la enfermedad las detecta como positivas. Ahora, supongamos que una persona da positivo a la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente tenga tuberculosis? Consulté, les hice esta pregunta a algunas personas antes de venir acá. Yo también en su momento tuve que enfrentarme a esta pregunta, y la mayoría de la gente cree que la probabilidad de que este sujeto, este hombre, tenga tuberculosis es de aproximadamente un 99%,
considerando que la información previa se nos dice que nuestra prueba tiene un margen de error del 1%. Sin embargo, vamos a ver que eso no es tan así. Partamos con algunos datos. Como dijimos, la sensibilidad de la prueba, es decir, la capacidad que tiene la prueba para identificar a la gente que realmente tiene la enfermedad, es de un 100%. Por otra parte, la especificidad, es decir, la capacidad para no identificar falsos positivos, es de un 99%. Pero otro dato importante que no estaba en la información previa es que la prevalencia de tuberculosis en hombres, en este caso, y bueno, en Chile particularmente, es muy baja. Es de aproximadamente 20 por cada 100.000 habitantes. Con esta información podemos ver que si nosotros hiciéramos 10.000 pruebas, tomáramos 10.000 veces esa prueba, aproximadamente, según la prevalencia, solamente 2 personas estarían enfermas, 1.97. De los casos restantes, de los 9.998 casos restantes, mencionamos que la prueba arrojaba un 1% de falsos positivos. Es decir, que de esos casos restantes, 99.98 serían falsos positivos. Ahora, si comparamos ambas probabilidades, si comparamos ambos números, vamos a ver que si a mí la prueba me da positivo, la probabilidad de que yo realmente esté enfermo, dado un resultado positivo en esta prueba, es cercana, muy cercana al 2%. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de estar enfermo se divide por la probabilidad de estar enfermo en este caso, y además, no, perdón, no la probabilidad, el número de enfermos se divide por el número de enfermos reales más los falsos positivos. ¿Ya? Lo que da muy cercano a un 2% de probabilidad, mucho menos de lo que uno normalmente pensaría. En términos formales, vamos a ver esto más adelante, aquí está el teorema de Bayes, pero en términos formales llegamos al mismo resultado. Muy por debajo, o sea, muy cercano al 2% de los casos solamente estarían enfermos si es que resultan dar positivos en la prueba. ¿Por qué es esto? Principalmente porque la prevalencia de la enfermedad es muy baja. Este es un ejemplo de la paradoja del falso positivo, que a su vez es un ejemplo de la falacia de la frecuencia base. Es una falacia o sesgo cognitivo que se conoce desde hace tiempo y se ha estudiado en neurociencias y psicología, por lo menos desde los 80, que da cuenta de que nuestros cerebros son muy malos considerando información de probabilidades, información probabilística. Principalmente por el hecho de que tendemos a ignorar la información general, como en este caso ignoramos la prevalencia de la enfermedad, que es muy baja, y nos centramos solamente en lo particular, que en este caso lo particular es que a nosotros nos dio positivo un test cualquiera. ¿Okay? La falacia de la frecuencia base en general dice que la probabilidad de un único evento no cuenta la historia completa que nos interesa. ¿Ya? Como dice el dicho, como el Quijote le dijo a Sancho, una golondrina no hace verano. Necesitamos más evidencia que una sola para poder tirar ese tipo de conclusiones. Siguiendo con esto, necesitamos más evidencia, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo anterior, si nosotros hiciéramos más pruebas, y estas también dieran positivas, nosotros veríamos que después de la segunda prueba positiva, la probabilidad de estar enfermo, dado 2 resultados positivos en las pruebas, aumenta a un 66%. Con una tercera prueba, ya aumenta a un 99.49, y ya con 4 pruebas positivas,
ya estamos hablando casi de un 100% de probabilidad de estar enfermo. Como vemos, el resultado, la probabilidad de estar enfermo en este caso se va actualizando en función de la nueva evidencia. Es decir, la evidencia haciendo estas nuevas pruebas que me siguen dando positivo, ¿ya? Ahora, obviamente, si nosotros vamos a diagnosticar una enfermedad en serio, si vemos este caso como sería en la realidad, nadie va a hacerse 4 veces la misma prueba para llegar a un diagnóstico. Lo adecuado en este caso hubiese sido tener evidencia previa antes de la primera prueba, que nos dé un poco de información, ¿ya? Como nosotros no teníamos ninguna información, como nosotros podíamos asumir que este hombre que se hizo la prueba de tuberculosis, siguiendo con el ejemplo, se tomó la prueba, fue un hombre elegido al azar que llegó y se tomó la prueba, nosotros la única información previa con la que contábamos era la prevalencia base en la población. Pero si hubiésemos tenido como evidencia también sintomatología o antecedentes previos, podríamos haber acotado el rango de probabilidad desde un inicio, ¿ya? En general también, por esos motivos, no se hacen pruebas si no hay sintomatología relacionada. Se ha visto mucho hoy en día con el COVID, que, bueno, en su momento había muchas noticias que hablaban acerca de reducir el número de pruebas en personas que no presentaban síntomas, por ejemplo, o que no presentaban contactos estrechos con algún paciente. Porque básicamente vas a estar aumentando el número de falsos positivos si aplicas pruebas al azar a cualquier persona. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. Uh-huh. No sé si me escuchas ahí. Sí, escucho bien. ¿Te puedo hacer la pregunta ahora? Sí. ¿Qué pasa con que habitualmente, sin dar nombres ni de instituciones, ni mucho menos, pero generalmente hay instituciones como hospitales, clínicas, que en el fondo organizan, por ejemplo, la semana del corazón, la semana del pulmón, la semana de alguna situación así, para que la gente vaya a evaluarse? Uh-huh. En ese caso, uno, según lo que tú estás explicando, ¿incurre en el fondo en un aumento de falsos positivos también en esa situación? Claro, habría que ver el tipo de gente que va a ese tipo de eventos. Claro, en el Sí. contexto, en el fondo, de que hay personas que no tienen síntomas. Claro, sí. Sí, yo no tengo ningún síntoma ni ningún motivo para creer, no sé, alguna condición hereditaria o algo. Entonces, claro, estoy ¿Sí? aumentando el número de falsos positivos, básicamente. Ok, gracias. Ya. Entonces, como vimos, a partir de esto podemos ver que el resultado se actualiza en función de la nueva evidencia. Y esto nos lleva a la estadística bayesiana. La estadística bayesiana es un tipo de estadística, un tipo de pensamiento que nos brinda herramientas matemáticas para actualizar nuestras creencias previas a la luz de evidencia nueva o de nuevos datos. A ver, hay una pregunta antes. ¿Cuál es la naturaleza del dato previo como evidencia incorporable en los cálculos? Es claro con la prevalencia, pero ¿qué otra más? Claro, a ver, en este ejemplo en particular, siguiendo como con la idea de los diagnósticos, la evidencia previa que podemos considerar está, claro, la prevalencia base en la población, algún factor de riesgo, no sé, para una enfermedad cardíaca, por ejemplo, el fumar, alguna condición hereditaria, algún tipo de sintomatología, malestar, que esté relacionado con la probabilidad que yo busco. Como decía entonces, la idea de la estadística bayesiana es que nosotros podamos ir actualizando la información que tenemos en base a creencias previas o en base a conocimiento previo, ¿ya? El dibujo de acá abajo a la izquierda es bastante representativo, representa de manera, me gusta cómo lo representa, en cuanto a que tenemos creencias previas o conocimientos previos que se combinan con la evidencia disponible
a partir de, por ejemplo, una prueba. Y esto luego da paso a unas creencias posteriores, ¿ya? Que van a surgir de la combinación entre la evidencia y nuestras creencias previas, ¿ya? Se van actualizando. Y si vemos también el detalle, la varianza, la manera en la que se distribuye las creencias posteriores, también se reduce. Vamos acotando un poco el error, el margen de error con el cual estamos trabajando a partir de esta actualización, ¿ya? Como dije, este es un modelo que es un tipo de estadística que va desarrollando un algoritmo constante en el cual nuestro modelo va prediciendo el mundo y a su vez la información que rescatamos del mundo, de la evidencia, va actualizando nuestro modelo de conocimiento. Y este es un proceso cíclico en el cual nuestro modelo, nuestra información se va actualizando constantemente a partir de evidencia nueva que podamos recoger. ¿Bien? Ahora, como les había mencionado, todo esto parte en el siglo XVIII a partir del teorema de Bayes, que a rasgos muy generales viene a representar la probabilidad condicional de un evento A en este caso, suponiendo que otro evento, un evento B, es verdadero. En el caso anterior, volviendo al ejemplo anterior, la probabilidad de estar realmente enfermo, dado que yo di positivo en el test, por ejemplo. Eso es lo que, bueno, esto se calcula a partir de 3 parámetros. En primer lugar, la probabilidad, algo que vamos a llamar probabilidad a priori, que en el ejemplo anterior era la prevalencia. La probabilidad a priori viene a dar cuenta de nuestras creencias. No necesariamente creencias, eso suena muy subjetivo, también puede estar basado en el conocimiento del cual disponemos, en lo que nos dice, no sé, la literatura científica al respecto. Además también de el likelihood o verosimilitud, que viene dado por la probabilidad condicional inversa del evento que nos interesa. Y luego esto se divide por un factor que es la probabilidad de que el evento B sea verdadero, que básicamente viene a normalizar, para que la probabilidad nos quede acotada dentro de un rango de 0 a 1. Es un criterio que se ocupa simplemente como una constante normalizable. Y esto va a dar paso a una probabilidad que se conoce como probabilidad a posteriori. Es decir, es la probabilidad actualizada. Son las creencias actualizadas con las cuales podemos trabajar más adelante, ¿ya? Como mencioné, esto es un proceso cíclico, por tanto, en el teorema de Bayes, lo que alguna vez fue nuestra probabilidad a posteriori, lo que alguna vez fueron nuestras creencias posteriores, luego van a dar el paso para convertirse en nuestras probabilidades a priori, en un nuevo testeo, ¿ya? Ahora, muchos conocemos, la verdad, la principal estadística con la cual se trabaja es la estadística frecuentista, ¿ya? Por eso quiero hacer un paralelo entre ambas. Dice versus, pero no es que estén enfrentadas, es más que nada un paralelo entre ellas. La probabilidad frecuentista, que es esta que conocemos de pregrado, aquella que trabaja con p-values, con intervalos de confianza. Existen lo que yo considero 3 diferencias básicas en cuanto a ambos tipos de estadística. En primer lugar, la definición de probabilidad, ¿ya? Para la estadística frecuentista, la probabilidad es, como dice ahí, la frecuencia relativa de un evento esperado en el largo plazo o luego de una secuencia de ensayos. Por ejemplo, la probabilidad de que si yo lanzo una moneda, esa moneda salga cara, se calcula a partir del lanzamiento de muchas monedas
a partir de las cuales voy a calcular una frecuencia relativa, y a partir de eso voy a poder determinar cuál es la probabilidad de que salga cara o salga sello. Por otra parte, probabilidad para la estadística bayesiana es un concepto más subjetivo, que tiene que ver con un resumen de las creencias o conocimientos del individuo sobre un evento particular. Ya no viene dado por una frecuencia acumulada en el tiempo, sino que por lo que sabemos sobre un tema, o por lo que creemos saber sobre el tema. El valor P que mencioné hace poco, utilizado en estadística, da cuenta típicamente de la probabilidad calculada de obtener un efecto al menos tan extremo como el de los datos observados, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. ¿No es cierto? Trabajamos con este valor constantemente cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis, y el valor P lo que viene a representar es eso, es decir, a partir de los datos con los cuales yo estoy trabajando, ¿qué tan probable es, suponiendo que la hipótesis nula, es decir, que la ausencia de algún efecto sea cierta, qué tan probable es que yo tenga datos tan extremos o tan particulares como los que estoy trabajando? Si la probabilidad es demasiado baja, nosotros optamos por rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que hacemos típicamente en un testeo de hipótesis. Eso es lo que viene a representar el valor P. Por otra parte, en estadística bayesiana no se trabaja con este valor, no existe algo similar, sino que lo que se hace es acumular evidencia en función de dos hipótesis, que pueden ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como en el otro caso, pero se acumula evidencia en función de ambas y se ve cuál logra tener más evidencia, para de esta forma determinar si es la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, por ejemplo, la que representa una mayor probabilidad de ser cierta, de ocurrir. Y lo último tiene que ver con el diseño experimental. El diseño experimental en la estadística frecuentista es bastante cerrado, es bastante estricto con respecto a lo que tenemos que hacer. Busca ser objetivo, principalmente, y nos dice que, bueno, que antes de nosotros hacer un experimento tenemos que determinar el tamaño de efecto que esperamos, tenemos que determinar cuál es el tamaño muestral con el que vamos a trabajar, cuál es la metodología con la cual vamos a trabajar. Y luego de eso, luego de obtener nuestros datos, nosotros vamos y nos planteamos una pregunta. Analizamos esa pregunta y si no nos dio, bueno, ese es el fin de nuestro diseño. En estadística frecuentista, el diseño experimental va acotado a una sola pregunta, a una sola prueba de hipótesis. Y agregar información extra no es algo muy científico, no es algo muy bien visto desde ese punto de vista. No así en la estadística bayesiana, donde no solamente es bien visto, sino que es algo necesario, el seguir acumulando evidencia, el seguir metiendo información al modelo, actualizando el modelo constantemente para incorporar nueva evidencia y ir reduciendo nuestras tasas de error. Esta es una cita que representa un poco el concepto de probabilidad, que dice que el azar no existe en la naturaleza, la probabilidad no existe en la naturaleza, y no puede coexistir con el conocimiento, sino que es simplemente una expresión de nuestra ignorancia de las causas, nuestra consiguiente incapacidad para predecir resultados. Lo que quiere decir, o la manera en la cual yo lo interpreto, es que la probabilidad como tal no es algo que exista. Si nosotros tuviéramos todas las variables disponibles, si nosotros tuviéramos todo el conocimiento sobre las variables, podríamos calcular cualquier fenómeno de la naturaleza sin necesitar la estadística inferencial. Sin embargo, esto no es así. Tenemos que hacer uso de la estadística,
Pero no podemos creer que la probabilidad es algo natural, es algo que existe, es algo que se obtiene a partir de la acumulación de una frecuencia relativa de eventos en un determinado tiempo, sino que la probabilidad es algo que nosotros inventamos, es algo subjetivo, es algo que depende de nuestras creencias y de lo que estamos observando. Algunos ejemplos del uso de estadística del modelo de Bayes, más que de la estadística bayesiana, también se ve, por ejemplo, en algunos modelos de aprendizaje humano, ¿ya? Y de toma de decisiones, en los cuales últimamente se ha trabajado en psicología, así como antes estaban muy de moda los modelos computacionales, ahora están de moda y aparecen de vez en cuando nuevos modelos de aprendizaje basados en Bayes, en que dicen, por ejemplo, no sé, que el cerebro infantil va acumulando información y va actualizando sus creencias, sus conocimientos a partir de la acumulación de esta nueva información. Básicamente el aprendizaje y la toma de decisiones funcionarían como según la regla de Bayes, según estos modelos. También esto se ha ocupado en inteligencia artificial y en machine learning. La forma en que las máquinas van aprendiendo cosas tiene que ver con la estadística bayesiana. Van actualizando sus conocimientos a partir de ensayo y error. Y también, como pudimos ver en el primer ejemplo, en el diagnóstico clínico también se ocupa mucho el teorema de Bayes, con esta idea de ir acumulando información hasta poder acotar al máximo posible la probabilidad de que un evento sea verdadero, en este caso un diagnóstico de un paciente, por ejemplo. Ahora me gustaría hablar de la segunda parte del curso, que tiene que ver con las pruebas de hipótesis, principalmente en Jazz, con algo que se llama factores de Bayes, Bayes Factor. ¿Ya? Tenemos ahí a Sir Harold Jeffreys, el creador de los factores de Bayes, por allá por 1932. El factor de Bayes, esta es la fórmula, está definido como la división. Básicamente nosotros llevamos a una división el teorema de Bayes. ¿Okay? Acá tenemos un teorema y acá tenemos otro teorema. Básicamente estamos haciendo eso y estamos dividiendo la evidencia en torno a dos tipos de hipótesis distintas, una hipótesis 1 y una hipótesis 0. ¿Por qué ocupar Bayes Factor? Hoy en día está muy de moda el aplicar la estadística bayesiana, particularmente en psicología. ¿Ya? También se ocupa en otras ciencias, pero por lo menos este es el caso en que yo conozco. Cada cierta cantidad de meses aparecen artículos de este tipo, como el boom bayesiano, o estadísticas ortodoxas versus estadísticas bayesianas, ¿de qué lado estás? O si la aproximación bayesiana a la estadística está lista para su hora prime. Y la respuesta es sí en este caso. Vemos también que ha sido tan popular que ha aparecido, por ejemplo, en The Big Bang Theory. Ahí está el teorema de Bayes arriba. ¿Y por qué esta popularidad tan de repente? Además del hecho de que presenta una forma de entender la evidencia distinta a la estadística tradicional con la cual trabajábamos, es simplemente porque ahora podemos hacerlo. ¿Por qué Bayes Factor? Porque podemos hacerlo. Las computadoras han avanzado lo suficiente como para que hacer esta actualización de información que se requiere dentro de la estadística bayesiana. Estos modelos recursivos en los cuales tenemos que ir actualizando constantemente la información con la cual estamos trabajando,
ahora se pueden desarrollar fácilmente en computador. Cualquiera de nosotros en su computador puede hacer este tipo de estadística, pero hasta hace unos años atrás, unos 30 o 40 años atrás, esto no era tan fácil. ¿Ya? El teorema de Bayes, como dije, existe desde hace más de 2 siglos. Y sin embargo, recién a partir de los 50, de los 60, 1950, 1960, empezó a retomar fuerte dentro de la investigación en estadística. Por ahí, por la época de Alan Turing, quien durante la Segunda Guerra Mundial ocupó estadística bayesiana. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estadística bayesiana para desarrollar pruebas de hipótesis? Bueno, la verdad son varias, pero voy a mencionar algunas acá. En primer lugar, está el hecho de las comparaciones, el problema de las comparaciones múltiples, que para aquellos que no les suene o no estén familiarizados con él, es este problema con el cual nos encontramos a veces en estadística clásica, y que estamos haciendo muchas pruebas en base a una misma hipótesis. Por ejemplo, en una prueba ANOVA, o si estamos haciendo muchas correlaciones a la vez a través, no sé, de un correlograma. Generalmente cuando hacemos muchas pruebas de este tipo juntas, sobre una misma hipótesis, vamos a tener que aplicar un factor de corrección. Típicamente ocupamos el factor de corrección de Bonferroni, es el más conocido, les puede sonar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que hace el p-value, lo que nos da cuenta el p-value, o más que el p-value, el alfa, con el cual trabajamos, que es el punto 0,5, el criterio de aceptación, es que nos dice que nuestra prueba estadística vamos a trabajar con un rango de error del 5%. Nosotros vamos a aceptar un 5% de falsos positivos si trabajamos con un alfa de 0.05. ¿Ya? Al hacer comparaciones múltiples, como vimos anteriormente, en el ejemplo también, al hacer múltiples comparaciones, este error se va acumulando y la probabilidad de encontrar un falso positivo va aumentando. Por ejemplo, si yo hago 20 correlaciones a la vez, una de ellas, solamente por probabilidad, debería ser un falso positivo. ¿Ya? En una de ellas voy a encontrar un resultado que no es cierto, solamente por el hecho de que el p-value, como está definido, da un 5% de errores, de falsos positivos. La estadística bayesiana no trabaja con este concepto, por lo cual no se ve afectado por él. No está este problema de que si yo hago más pruebas, voy a necesitar algún tipo de corrección para no incurrir en un mayor rango de error. Esa es una ventaja sobre la estadística clásica. Otra ventaja tiene que ver con el trato que se le puede dar a la hipótesis nula. Nuevamente, por la manera en la cual está definida el p-value, nosotros en estadística clásica no podemos trabajar con la hipótesis nula. De hecho, uno trabaja con la hipótesis de que la hipótesis nula, valga la redundancia, es cierta, pero uno a través de estadística clásica no puede aceptar la hipótesis nula. No puede trabajar con ella. No podemos decir que efectivamente no hay diferencia. Que es un error que se comete mucho. Nosotros no podemos decir que no hay un efecto, que no hay diferencias o que no hay correlaciones, sino que lo que tenemos que decir es que fallamos en encontrar un efecto, o diferencias o correlaciones. Esto no es un problema con
con la estadística bayesiana, nuevamente por la manera en la cual se define, nuevamente por las bases epistemológicas en las cuales se funda. Con estadística bayesiana, como mencioné previamente, lo que estamos haciendo es acumular evidencia en favor de dos hipótesis distintas. Una de ellas puede ser la hipótesis nula. Al nosotros estar acumulando evidencia, podemos decir que la evidencia a favor de una hipótesis es mayor o menor. Podemos decir, por ejemplo, que tenemos más evidencia de que la hipótesis nula es cierta que la alternativa. Podemos entonces decir que es más probable que la hipótesis nula sea cierta en función de esa evidencia que tenemos acumulada, ¿ya? Lo cual sí nos deja trabajar con esta hipótesis nula, con esta falta de efectos. A través de estadística bayesiana sí podemos decir que no hay efectos, hasta un cierto grado de confianza, por lo menos. Y finalmente, otra ventaja tiene que ver con la dificultad de la interpretación, ¿ya? Esto en particular se ha visto en muchos estudios. Esta imagen de acá abajo viene de un estudio publicado en Nature el año 2019. Es la cita de acá de Amrhein, en donde se hizo un análisis sobre 791 artículos publicados en 5 revistas de ciencia, y encontraron que en un 51% de esos 791 artículos el p-value estaba siendo mal interpretado. Particularmente, el error más común que se encontraba era el error que mencioné hace un momento atrás, de que se asume que no existe un efecto solamente por el hecho de que fallaron en rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Ese problema de la interpretación de la hipótesis nula, de trabajar con ella, lleva a una dificultad de interpretación en general en la estadística clásica. Yo creo que más de alguno de nosotros ha cometido ese error, y más de alguno de nosotros también lo ha visto en otras personas, en donde derechamente decimos que no existe algo, siendo que el tipo de pruebas de hipótesis con el cual estamos trabajando no nos permite concluir eso. Por otra parte, la estadística bayesiana tampoco es la panacea, tampoco es la solución a todos nuestros problemas, y también trae unas desventajas en comparación a la estadística clásica. La primera, y que no está acá, tiene que ver con la dificultad de su uso. Como mencioné, hasta hace muy poco recién fue posible usar estadística bayesiana de la forma en que se puede ocupar ahora. Que básicamente cualquier persona con un computador y con acceso a R o JASP o otros programas puede ocuparlo. Pero eso es algo que hasta hace muy poco no se podía hacer. No así con la estadística clásica, donde hasta podemos hacer algún tipo de ejercicios a mano si lo necesitamos, con calculador y lápiz solamente. Pero otra desventaja tiene que ver con la elección de las distribuciones a priori. Hace un momento atrás me preguntaban por cómo consideramos, cómo incorporamos evidencia previa a estos cálculos, a los cálculos que hacemos. También es un problema no solamente cómo la incorporamos, sino cómo elegimos la información previa con la cual vamos a trabajar para hacer estadística bayesiana, ¿ya? La información previa puede ser de 3 tipos. Por una parte está la información que es netamente subjetiva, es lo que nosotros creemos en base a lo que hemos observado. También tenemos información previa que puede ser objetiva, que puede ser obtenida a partir de una revisión de la literatura o a partir de experimentación. Y tenemos información previa que es simplemente no informativa y que se ocupa de manera general.
¿ya? Yo puedo decir que la información previa es no sé, un número constante, una distribución constante de probabilidad y dejarlo así, solamente rellenarlo, pero no dar mayor detalle. De manera que eso facilita un poco la elección, pero la elección pueda a su vez determinar los resultados a los cuales yo voy a llegar, afectarlos en el largo plazo. Y por otra parte, otra desventaja es el tratamiento que se hace de la hipótesis nula. Como dije, la estadística bayesiana permite trabajar con ella, pero hay muchas críticas respecto a esto. Algunos dicen que Bayes Factor no es el mejor método para tratar la hipótesis nula. Han surgido otras alternativas en los últimos años. Principalmente por el hecho de que uno está comparando la hipótesis nula no contra otra hipótesis, sino que contra hipótesis infinitas. La hipótesis nula es una hipótesis que es muy específica al decir que no existe un efecto, o que el efecto es igual a cero. Mientras que la hipótesis alternativa tiene un rango que es infinito. Decir que no existe que sí existe una diferencia no da detalles acerca del tamaño de esa diferencia. Por tanto, la comparación no es justa. Estamos comparando el cero, el efecto igual a cero, o la correlación igual a cero, la diferencia igual a cero, con todas las demás diferencias posibles. Por tanto, trabajar con la hipótesis nula desde este punto de vista, para algunos autores, no sería algo que se debiese hacer. Pero eso es algo donde los estadistas hoy en día aún no tienen un consenso. Así que de momento los tenemos que dejar y esperar a que ellos nos informen con respecto a cuáles son los mejores métodos para trabajar con esto a futuro. De momento, estos son las herramientas con las que contamos. Y como último punto, habiendo visto esto, quiero mostrar algunos ejemplos ya en JASP. Tengo dos preparados. El primero, tengo que cambiar lo que estoy presentando. Esta es una base de datos que la verdad pillé en internet, que me pareció interesante. La base de datos se llama Adam Sandler porque contiene información acerca de las películas de Adam Sandler, como su puntaje en Rotten Tomatoes, básicamente qué tan buena es la película, y su recaudación en millones de dólares. La hipótesis con la cual vamos a trabajar, la hipótesis que vamos a probar, es que las películas de Adam Sandler recaudan mucho en taquilla, independiente de si son buenas o malas. ¿Ya? Es decir, que no se necesita que una película sea buena para que recaude mucho en taquilla. Lo primero que vamos a hacer acá trabajando en JASP es ver si en estas dos variables, el rating que tiene la tasa de aprobación que tiene la película y la recaudación en taquilla, vamos a ver si es que hay, ¿cómo se llama? Outliers. ¿Ya? Vemos que ambas variables se comportan de manera muy cercana a una distribución normal. O sea, no vemos ningún outlier en ninguna de las dos, así que lo primero que voy a hacer es una correlación. Vamos a ver si es que existe una correlación entre qué tan buena es una película para el público y su recaudación. Y además voy a tirar el gráfico para ver esto. Lo que nos informa el gráfico y lo que nos informa aquí la tabla también de arriba es que
no existe una correlación. Vemos que nuestro p-value es de 0.878. Para que exista una correlación significativa, estadísticamente significativa, deberíamos estar por debajo del 0.05, así que estamos muy, muy lejos. El gráfico nos muestra, de hecho, que la correlación es prácticamente una línea recta entre ambos, es decir, casi no hay ningún tipo de correlación entre qué tan buena es una película en el eje de las X y cuánto recauda. Pero esta correlación que hicimos fue a través de estadística clásica. Vemos el p-value, por ejemplo. Y si lo hiciéramos de esta forma, si lo hiciéramos a través de estadística clásica, quedaríamos hasta acá. Dije, pero no debía haber dicho, que no existía ningún tipo de correlación, pero no. Fallamos en encontrar una correlación, utilizando el lenguaje de estadística clásica. Fallamos en encontrar una correlación entre ambas variables, ¿ya? Y si estuviésemos trabajando con esto, llegaríamos hasta acá y simplemente no podríamos concluir nada. Este sería el fin de la historia si estuviésemos trabajando solamente con estadística clásica. La estadística bayesiana nos permite hacer un poco más. Ahora, para hacer estadística bayesiana, vamos al mismo menú de regresión. Y vemos acá que está, además de la opción de clásica, está la opción de bayesiana. Vamos a correlaciones bayesianas. Nuevamente ingresamos las mismas variables de frescura, es decir, qué tan buena es, y su recaudación en taquilla. Y vamos a ver que encontramos un coeficiente de Pearson similar, el que da cuenta del nivel de correlación entre las variables. Eso no cambia, se hace exactamente la misma prueba estadística, pero reemplazamos el p-value por un Bayes factor. ¿Ya? Ahora voy a explicar qué es todo lo que vemos acá. La opción de estadística bayesiana en JASP nos da muchas más opciones que la estadística clásica. Vemos, por ejemplo, bueno, desde lo básico, desde qué tipo de coeficiente de correlación queremos buscar, una rho o una tau, eso no lo voy a explicar. Opciones adicionales como si vamos o no a reportar nuestro Bayes factor, cómo vamos a representar la correlación, el tamaño muestral, los intervalos creíbles en este caso. Y aquí encontramos información acerca de la hipótesis con la cual estamos trabajando. La hipótesis nula siempre es que no existe un efecto, no existe una correlación. Nuestra hipótesis alternativa es que es lo opuesto, es que sí existe una correlación. Y el Bayes factor con el cual vamos a trabajar es de 1 sobre 0. Se ve muy pequeño acá, pero aparece como BF10. Esto es el Bayes factor de 1 sobre 0, donde 1 viene a representar la hipótesis alternativa y 0 representa siempre la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que el Bayes factor de 1 sobre 0 es cuántas veces es más probable o cuánta evidencia tenemos, cuántas veces tenemos más evidencia de 1 que de 0, de la hipótesis alternativa que de la hipótesis nula. Y si vemos el Bayes factor, vemos que es de 0,226. Es decir, la hipótesis alternativa en este caso tiene menos evidencia que la hipótesis nula. Si hacemos la probabilidad previa para introducir en la ecuación, eso lo vamos a ver al tiro. Es de hecho lo que está aquí, el prior. Vamos a trabajar, como nos dio un número en este caso menor a 1,
sabemos que la evidencia a favor de 1 es menor que la evidencia a favor de 0. Así que vamos a trabajar con el Bayes factor inverso de 0 sobre 1, BF01. Y nos va a dar aquí el número que la evidencia que tenemos a favor de la nula es 4.4 veces más grande que la evidencia que tenemos a favor de la alternativa. Es 4.4 veces más probable que no exista un efecto a que sí exista un efecto. ¿Ya? Y la correlación bayesiana también nos permite obtener unos gráficos en el cual vamos a ver la evidencia previa y posterior, nuestras creencias previas y posteriores, algo que se llama análisis secuencial, que ya voy a explicar, y un test de robustez del Bayes factor. Que tan bueno es el parámetro Bayes factor que obtuvimos hace un momento. Ya. Ahora estos gráficos sí necesitan un poco más de explicación. El primer gráfico es el mismo que vimos antes, el que nos muestra solamente la correlación, ¿ya? Que en este caso sí podemos decir con un cierto grado de confianza que no existe tal correlación. El primero nos muestra, el primer gráfico que vemos acá nos muestra información con respecto a nuestras creencias previas y nuestras creencias posteriores. En línea punteada vamos a ver las creencias previas, y en la línea no punteada, en la línea, vamos a ver las creencias posteriores. En este caso, la creencia previa, la distribución previa, fue una distribución estándar en la cual asumimos que cualquier tipo de correlación tenía una misma probabilidad de ocurrir que otra. Lo que hicimos fue, lo que vemos acá en el eje de las X es la rho de Pearson, es decir, el tamaño del efecto. Y nosotros lo que dijimos fue que, como evidencia previa, como distribución previa, dijimos que cualquier tamaño de efecto era igual de probable que otro. ¿Ok? Era tan probable que nuestro tamaño de efecto fuera positivo, como que fuera negativo, como que fuera cero. ¿Ya? Esa fue la información previa con la cual partimos, que es una información previa no informativa, que no nos dice nada acerca de la información que nosotros disponíamos. Quizás podríamos haber hecho como algún tipo de análisis para tener algún tipo de información previa más objetiva y que nos informe, que nos dé mayor información sobre el tema, pero trabajamos por defecto en JASP con una función, una distribución de probabilidad previa no informativa. ¿Ya? Todos los tamaños de efectos son igualmente probables que los otros. Pero vemos que después del análisis, nuestra distribución a priori, nuestra probabilidad a priori, se encontró con la evidencia y se convirtió en esta nueva distribución a posteriori, donde vemos que ya no todos los eventos son igualmente probables, como antes, sino que es mucho más probable que el tamaño del efecto sea cero, en particular. ¿Ya? El circulito gris, en este caso, muestra la probabilidad de que el efecto sea cero. ¿Ya? Y vemos que lo que antes era 0.5 por defecto, ahora aumentó más de 4 veces, y hasta una probabilidad de más de 2, de que el tamaño de efecto sea cero. ¿Qué quiere decir que el tamaño de efecto sea cero? De que no existe una correlación, básicamente. Acá arriba tenemos de manera gráfica representada cuál es la evidencia que tenemos a favor de la hipótesis nula, en blanco, y la hipótesis alternativa, en rojo. Vemos que la evidencia que tenemos a favor de la nula es mucho más grande, 4.42 veces más grande que la evidencia que tenemos a favor de la alternativa.
eso explica más o menos este gráfico en particular, que vamos a encontrar en todos los análisis que hagamos en JASP con estadística bayesiana. ¿Ya? Básicamente el cómo se reconfigura la probabilidad que tenemos a posteriori desde la distribución a priori con la cual elegimos trabajar. El segundo gráfico con el cual nos encontramos es la robustez del Bayes Factor con el cual estamos trabajando. El Bayes Factor era de 4.4 y lo encontramos acá en una zona de lo que se conoce como evidencia moderada. De igual manera que se eligió un criterio arbitrario para determinar la significancia estadística trabajando en estadística clásica, el 0.05 es un criterio arbitrario que no responde a nada. También tenemos criterios arbitrarios en estadística bayesiana, lamentablemente, que nos dicen que cualquier Bayes Factor mayor a 3 da cuenta de evidencia moderada a favor de un efecto, o un no efecto, en este caso. Si tenemos un Bayes Factor superior a 10, ya estamos hablando de evidencia fuerte. Y aquí no aparece, pero con un Bayes Factor superior a 100, ya estamos hablando de evidencia extrema a favor de un determinado efecto, o no efecto, en este caso. Tenemos entonces que nos encontramos dentro del rango de la evidencia moderada. Esto se reportaría de esa manera. Podemos decir que existe evidencia moderada que respalda la hipótesis de que no existe una diferencia no existe una relación entre la recaudación en taquilla y qué tan buena es una película. Y el último gráfico, que es un análisis secuencial. En este análisis se parte de un Bayes Factor igual a 1, es decir, se parte de la idea de que hay tanta evidencia a favor de la nula como de la alternativa, y vamos a través de los trials sumando evidencia uno a uno y viendo cómo va cambiando el Bayes Factor conforme vamos aumentando la evidencia. ¿Okay? Conforme va aumentando el n, el tamaño muestral, que en esta base de datos era 31, conforme van pasando esos 31 datos, vamos viendo cómo vamos acumulando evidencia hasta eventualmente llegar aquí al terreno de evidencia moderada con respecto a H0. ¿Ya? El análisis secuencial nos permite ver, en caso de que nuestros datos estén agrupados de una determinada manera, nos permite ver, no sé, cómo ciertos grupos cambian la distribución de la evidencia, o cómo ciertas condiciones pueden alterar la evidencia con la cual estamos trabajando. ¿Compartieron algún material del taller? No los alcanzamos a compartir antes, pero los vamos a compartir posteriormente. El video se va a subir de todas maneras a YouTube, y cuando esté eso listo también nuestra intención es enviar no solamente las bases de datos y los resultados, sino que también el PowerPoint a los que pudieron asistir hoy. Eso, el análisis secuencial entonces nos permite ver cómo a partir de los trials, a partir del N, va cambiando la evidencia que tenemos a favor de una u otra hipótesis. ¿Ya? Ahora la segunda base de datos que tenía preparada es una más sencilla, en donde vamos a trabajar con son 44 sujetos. Es, como ven, una base muy sencilla en la cual solamente tenemos dos variables importantes. Una variable de grupo, la cual está dividida entre personas a las cuales se les aplicó un tratamiento y un grupo control.
y DRP, que son los puntajes obtenidos en una prueba de lectura. ¿Ya? Los sujetos fueron estudiantes a los cuales se les hizo una intervención para mejorar su capacidad lectora, y se está comparando al grupo intervenido con un grupo control. ¿Ya? Y vamos a pasar directamente al análisis. Como en este caso lo que queremos hacer es comparar dos grupos, vamos a hacer una prueba T independiente. Vamos a pasar directamente a la prueba T independiente con estadística bayesiana. Y vamos a trabajar entonces con nuestra variable dependiente, que es DRP, es decir, el puntaje en esta prueba de lectura. Y la vamos a comparar en función del grupo, las personas que están siendo tratadas, o sea, que recibieron la intervención, versus el grupo control que no recibió nada. Y vamos a trabajar con una hipótesis de una cola, una hipótesis alternativa de una cola, es decir, bueno, nuestra hipótesis nula sigue siendo que no hay diferencia, pero nuestra hipótesis alternativa va a ser que el grupo con el tratamiento, el grupo 1 en este caso, es mejor que el grupo que no recibió el tratamiento. ¿Ya? Vamos a trabajar nuevamente con un Bayes factor de 1/0, es decir, la probabilidad de que la alternativa sea... ¿Cuántas veces es más probable que la alternativa sea cierta a que la nula lo sea? Con una prueba T de Stewart. Y el primer indicador que tenemos acá perdón, y voy a también poner los gráficos respectivos que vimos en el análisis anterior. Ya, bueno, se demora un poco, la verdad. Como había mencionado, los computadores de hoy en día, por lo menos mi computador, apenas puede realizar estos análisis, por lo cual hacer estos análisis hace unos años atrás era aún más imposible. Era aún más difícil que lo que es ahora. Y bueno, a ver, lo que vemos en primer lugar es que la evidencia a favor de nuestra hipótesis es mucho más baja que la evidencia a favor de la nula. ¿Ya? Tenemos mucha más evidencia, nuestro Bayes factor es menor a 1, por tanto, la evidencia a favor de la nula es mucho más alta que la evidencia que tenemos relacionada con la hipótesis alternativa. ¿Ya? La hipótesis alternativa está mala entonces. Lo que encontramos acá, de hecho, en el Bayes factor de la nula sobre nuestra hipótesis alternativa, es que es de 9.5. Como vimos anteriormente, podemos decir entonces que no existen diferencias entre los grupos.
o por lo menos podemos decir que es 9.5 veces más probable que no hayan diferencias entre los grupos a que sí lo haya. Vemos acá que nuevamente la probabilidad de que el tamaño de efecto, es decir, que la diferencia entre los grupos sea distinta de 0, es mucho más alta, o sea, sea igual a 0, perdón, es mucho más alta en la distribución a posteriori en comparación con la distribución priori. La evidencia lo que nos hace es, ¿cómo se llama esto? La evidencia nos da mayor información, mayor evidencia, nos aumenta la certeza que tenemos con respecto al hecho de que el tamaño del efecto es igual a 0. Es decir, la intervención no fue muy buena al parecer. Porque ahora tenemos mucha más confianza, tenemos mucha confianza de hecho para decir que no existen diferencias entre los grupos. Y eso también lo podemos ver en el análisis de robustez del Bayes factor, donde podemos ver que estamos muy cerca, de hecho, de pasar la barrera hacia la evidencia fuerte. Tenemos evidencia moderada, pero estamos muy cerca de pasar a la evidencia fuerte respecto a lo que ya había mencionado, que no existen diferencias entre los grupos. Y vemos en el caso del análisis secuencial que la evidencia que se va acumulando a partir de los sujetos va claramente apuntando a la hipótesis nula. Va acumulando evidencia a favor de la hipótesis nula, cada uno de los sujetos. Claro, como vemos acá, ok. Vemos acá entonces un error de mi parte, por lo que estoy viendo, que me equivoqué con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa que probé era que el grupo control era mejor que el grupo con tratamiento. Debería haber puesto la otra hipótesis alternativa. Y esta otra hipótesis alternativa, claro, esta sí revela que el grupo con tratamiento tenemos 4.3 veces más evidencia a favor de la hipótesis alternativa, es decir, que el grupo con tratamiento sí estuvo mejor que el grupo control, en comparación a la evidencia que tenemos a favor de la nula. Vemos acá en el gráfico de distribución a priori que nuestra información, nuestra probabilidad respecto de que el tamaño del efecto sea 0, bordeaba o estaba muy cerca del 1. Conforme recibimos la evidencia, conforme recibimos los datos, en nuestra distribución a posteriori esta evidencia cayó mucho, 4 veces aproximadamente. Mucho menos probable que el tamaño de efecto sea 0 que antes, que lo que teníamos solamente a partir de la información previa. La evidencia que tenemos a favor de la alternativa está aquí en el rango de la evidencia moderada. Y aquí tenemos nuevamente la distribución de cómo los sujetos van afectando cada uno de los sujetos va afectando la hipótesis que estamos poniendo a prueba. Y por último el gráfico descriptivo que nos muestra nuevamente lo que ya habíamos confirmado, que el grupo control está muy por debajo que el grupo que recibió el tratamiento en cuanto a su capacidad lectora. Con respecto a la información a ver, hay otra pregunta. ¿Se utilizan los criterios de normalidad para seleccionar las pruebas estadísticas? Sí, fuimos directamente a T,
Pero claro, podría haber hecho como hice anteriormente los boxplots, los gráficos de caja de cada una de las distribuciones de los grupos, para ver que ambos se comportan de manera más o menos normal. Por lo cual, por eso pasé directamente a la prueba T. Sí, me salté esa parte al inicio. Pero por eso fui directamente a la prueba T y no hice una Mann-Whitney, por ejemplo. Claro, pero igual, si hubiese querido hacer una Mann-Whitney, la verdad, por lo menos acá en JASP, es tan fácil como cambiar la prueba que estoy utilizando acá mismo en el menú. Estoy trabajando con una prueba de student, pero podría haber trabajado con la otra, que no debería haberlo hecho porque se demora mucho en cargar, pero eso. Trabajamos en este caso, en estos dos ejemplos, dos pruebas bastante básicas, pero la verdad, JASP, con respecto a que lo que nos ofrece, no varía mucho entre una prueba y otra. Básicamente las opciones que vamos a encontrar en otras pruebas de tipo bayesiano, como las otras pruebas T, o como ANOVAs, por ejemplo, o regresiones lineales o correlaciones, es muy parecida. Siempre vamos a encontrar la información con respecto a las distribuciones a priori y a posteriori. Siempre vamos a encontrar la robustez del Bayes factor, que nos va a indicar dentro de qué criterio estamos. Y siempre vamos a poder ver este análisis secuencial, ya que en la mayoría de los casos puede no ser muy interesante, pero nuevamente, repito, cuando nuestros datos están ordenados de una determinada forma, por ejemplo, cuando son datos temporales, por ejemplo, son datos que ocurren en una secuencia ordenada de tiempo, como por ejemplo los trials repetidos en una prueba conductual, por ejemplo, podemos ver cómo en determinados puntos de una tarea un sujeto va cambiando, ¿ya? Vemos, por ejemplo, cómo el cansancio lo puede ir afectando, o vemos, por ejemplo, cómo una condición que nosotros incorporemos lo puede ir afectando y cómo esto va afectando a las probabilidades con las cuales estamos trabajando, ¿ya? Esos diseños de tipo temporal se ven muy beneficiados por un análisis secuencial, ¿ya? No tanto una prueba T. Pero, por ejemplo, así al ojo, información que podemos obtener aquí es que vemos que íbamos muy bien acumulando evidencia a favor de la hipótesis alternativa en los primeros casos. Luego decaímos fuertemente, acumulamos evidencia a favor de la nula, y luego sistemáticamente fuimos acumulando nuevamente evidencia a favor de la alternativa, hasta que en el último caso bajamos. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestra hipótesis alternativa era que el grupo control era peor que el grupo con tratamiento, vemos que en este caso entonces el último participante es un miembro del grupo control que obtuvo un desempeño muy bueno en comparación a sus pares o a la media de sus pares. Si vamos al data, podemos ver que el último sujeto, efectivamente el 44, pertenece al grupo control y obtuvo un puntaje de 85, mientras que sus compañeros andaban entre el 48, el 28, el 60, el 26. Esa es información que podemos obtener a través del análisis secuencial. No nos sirve mucho en este caso, en las pruebas T, pero como les decía, en diseños que sí tienen incorporado el tiempo, sí nos pueden entregar información valiosa. Y bueno, la verdad es que con eso, terminada la presentación, ese era el último caso que... El nombre del software es JASP, J-A-S-P, JASP. JASP.
Es gratuito, se puede descargar gratuitamente. No necesitas un supercomputador para que te funcione. Y eso, la verdad, si tienen, bueno, muchas gracias a los que están acá, a los que se quedaron, y si tienen cualquier pregunta, las pueden hacer ahora, o también me pueden hacer preguntas al correo si deciden descargar esto y después trabajar en su casa y tienen algún problema, también me pueden hacer preguntas al correo que está acá. Así que quedo abierto a preguntas, consultas que puedan tener ahora en los últimos 10 minutos que nos van quedando. Con respecto a las preguntas que se hacen siempre, esto se va a subir toda esta presentación se va a subir al canal de YouTube de Psicología UDD, creo. Yo creo que el lunes o el martes ya va a estar en línea. Generalmente nos demoramos el fin de semana solamente en subirlo. Y también lunes o martes va a estar disponible la información, o sea, perdón, los recursos de esta presentación. ¿Ya? Es decir, el PPT, las bases de datos y los resultados en Jasper, para que puedan trabajar con ellos. A ver, hay una pregunta de Claudia. ¿Cómo se compara la aproximación bayesiana con otras aproximaciones? ¿Es mejor usar estadística bayesiana? La verdad, ese es un tema bastante controversial. Hoy en día hay 3 aproximaciones principales a las comparaciones de hipótesis, a las pruebas de hipótesis. Tenemos el p-value, que está desde 1920 como el máximo exponente de las pruebas de hipótesis en toda la ciencia, que ha sido muy criticado, pero que aún ahí sigue fuerte. Apareció después las pruebas de los intervalos de confianza. Hay ciertos autores que proponen que es mejor trabajar con intervalos de confianza antes que con p-value, con un criterio como tan duro como es el p-value. Y luego apareció la estadística bayesiana, a la cual se la ha criticado bastante, pero que de momento se ha defendido bastante bien y se ha visto que ahora que es fácil de implementar, ahora que es fácil de ocupar, no tiene muchas desventajas en comparación a otras aproximaciones a la estadística. Si me preguntas, bueno, yo me formé como todos en estadística clásica, estadística frecuentista, pero conocí la estadística bayesiana ahora recién en el doctorado. Pero la verdad es una aproximación epistemológica a las preguntas que uno se quiere hacer distintas. Principalmente por el hecho de que la estadística bayesiana no solamente, como decía, no solamente recomienda el ir actualizando la información con la cual está uno trabajando, sino que es básicamente algo necesario para hacer estadística bayesiana. Tenemos que ir actualizando, tenemos que ir recopilando más evidencia, y no solo a favor en base a esta evidencia, sino que también al conocimiento previo. ¿Ya? Hoy en día hay investigaciones con respecto a casi todo lo que nos propongamos, por tanto podemos hacer conjeturas bastante objetivas y bastante certeras acerca de distribuciones previas, de información previa con respecto a cosas que queramos estudiar. Y ir actualizando estas probabilidades con la evidencia que podamos adquirir es algo que los otros tipos de estadística no ofrecen, por lo menos. Un comentario dice que me da la impresión que con estos análisis se enriquece mucho más la discusión de las posibles alternativas, hace cuestionarse y profundizar más allá de si se aceptó o no la hipótesis de investigación.
¿Se publican investigaciones con análisis bayesianos en revistas científicas indexadas, por ejemplo? Sí, sí, se utilizan bastante. Igual claramente depende del área en la cual uno está trabajando. Dentro de ciencias cognitivas, que es el área en el que yo estoy trabajando y donde más leo, aparecen de vez en cuando. No voy a decir que son la mayoría, deben representar un 10%, un 15% de las investigaciones, pero de a poco van apareciendo cada vez más investigaciones que hacen uso de análisis bayesiano por sobre análisis clásico. ¿Ya? En otras disciplinas o sea, es más común encontrar análisis bayesiano. Por ejemplo, tengo entendido que en diagnóstico clínico es más usado, en revistas clínicas, de psicología clínica y también de medicina. En física se ocupa bastante la estadística bayesiana y algo que encontré mientras preparaba esta presentación fue que en el área de turismo, por algún motivo se ocupa mucho la estadística bayesiana. No conozco acerca del área y no sé por qué es tan buena, pero hay muchas publicaciones sobre el tema en esa disciplina. Así que sí, respondiendo al comentario, sí se ocupa bastante. Bueno, no bastante, pero sí se ocupa y cada vez se está ocupando más. Y eso, la verdad, si no hay otra pregunta, nada más que agradecer a los que pudieron venir y los que se quedaron. Y invitarlos, porque este mes, a finales de este mes, se va a dictar la 4ª conferencia de este ciclo de conferencias que estamos realizando desde el Laboratorio de Ciencias Cognitivas del UDD. El tema no lo tengo en mente, pero pronto les va a llegar la invitación y pronto se va a empezar a difundir. Así que esperar que les haya gustado, que les sirva esto y verlos ojalá en la próxima conferencia.